Bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, el espacio de primera página de televisión donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Hoy las criptomonedas vuelven a mostrar señales de recuperación. Bitcoin supera nuevamente la barrera de los $70,000 después de varias semanas de presión, impulsado por un mayor apetito por el riesgo en los mercados y nuevas entradas de capital institucional. Mientras tanto, en Wall Street, uno de los bancos más grandes del mundo avanza en el lanzamiento de su propio fondo de inversión basado en Bitcoin. Pero no todo es consenso. La decisión de la Reserva Federal de permitir que una empresa cripto acceda directamente a su sistema de pagos ha generado fuertes críticas desde la banca tradicional. Y en paralelo, el crecimiento de la inteligencia artificial abre un nuevo frente de debate: el impacto energético de los gigantes tecnológicos y quién debe pagar por esa infraestructura. Comenzamos con nuestro termómetro. El mercado cripto vuelve a tomar impulso. Bitcoin logra recuperar los $70,000 y lidera un repunte que también se extiende a varias de las principales criptomonedas del mercado. Bitcoin vuelve a marcar el ritmo del mercado digital. La criptomoneda más grande del mundo se negocia alrededor de $73,165, con un avance cercano al 2,4% en las últimas 24 horas y una subida semanal superior al 7%. Se trata del nivel más alto desde comienzos de febrero, cuando una fuerte corrección llevó al activo a perder momentáneamente la zona de los $60,000. El repunte no ocurre en aislamiento. El movimiento coincide con una mejora del apetito por el riesgo en los mercados globales, impulsando por el buen desempeño de las bolsas y por señales de alivio en algunas tensiones geopolíticas que habían presionado a los inversionistas durante las últimas semanas. Otro factor importante son las entradas de capital en los fondos cotizados en bolsa basados en Bitcoin al contado, que en Estados Unidos han recibido cerca de $700 millones desde inicio de marzo, reforzando la demanda institucional por el activo. El impulso también se refleja en otras criptomonedas relevantes. Ethereum, la segunda mayora del mercado, sube hasta $2,149 con ganancias cercanas al 3,6% en la jornada. BNB avanza a $661, mientras Solana supera los $92 con un incremento superior al 5% en la semana. XRP se mantiene cerca de $1,44, consolidando su recuperación tras las caídas de febrero. Entre las monedas estables, Tether y USD Coin se mantienen alrededor del dólar como referencia de liquidez dentro del ecosistema. Y entre los activos más volátiles, Dogecoin registra uno de los mayores movimientos del día, acercándose nuevamente a los 10 centavos de dólar. El comportamiento del mercado sugiere que los inversionistas están empezando a dejar atrás el impacto inicial de la reciente tensión militar en el Medio Oriente. Aunque el conflicto entre Irán e Israel continúa, los mercados parecen haber entrado en una fase de evaluación más calmada de riesgo, lo que ha permitido que el capital vuelva gradualmente hacia activos considerados especulativos. Sin embargo, no todos comparten el optimismo. El inversionista Ray Dalio, fundador del fondo Bridgegate Water, volvió a cuestionar el papel de Bitcoin como activo refugio, señalando que su tamaño sigue siendo pequeño frente al mercado del oro y que aún enfrenta desafíos en materia de privacidad y estabilidad. Aún así, Dalio reconoce mantener una pequeña exposición activo dentro de su cartera.
Por ahora el mercado cripto parece moverse entre dos fuerzas, la creciente adopción institucional y la incertidumbre macroeconómica global. Y el interés institucional por Bitcoin sigue creciendo. Ahora uno de los gigantes de Wall Street avanza en el lanzamiento de su propio fondo cotizado basado en esta criptomoneda. Morgan Stanley ya reveló que custodiaría los activos del nuevo producto. Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, dio un nuevo paso hacia el mercado de criptomonedas. La entidad reveló que su propio fondo cotizado en bolsa basado en Bitcoin, conocido como Morgan Stanley Bitcoin Trust, utilizará Coinbase Custody y al Bank of New York Mellon como custodios de los activos. Los custodios cumplen una función clave. Son las instituciones responsables de guardar de forma segura los Bitcoin que respaldan el fondo, además de administrar los movimientos financieros asociados. La estructura del nuevo producto replica el modelo utilizado por otros grandes fondos del sector, como el iShares Bitcoin Trust de BlackRock, que también emplea Coinbase para custodiar los activos digitales y al Bank New York Mellon para gestionar el efectivo. El ETF de Morgan Stanley todavía necesita la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el organismo que supervisa los mercados financieros del país. Sin embargo, el anuncio muestra hasta qué punto los grandes bancos están integrando gradualmente las criptomonedas dentro de sus servicios financieros tradicionales. Amy Oldenburg, directora de estrategia de activos digitales del banco, afirmó recientemente que la entidad planea ofrecer en futuro servicio de custodia, negociación y préstamos basados en Bitcoin para sus clientes. Según la ejecutiva, el banco considera que una parte importante del patrimonio de sus clientes ya está invertido en criptomonedas, pero actualmente se encuentra fuera del sistema bancario tradicional. Por esa razón, Morgan Stanley busca desarrollar infraestructura propia antes de lanzar productos más amplios. La decisión refleja un cambio notable en Wall Street. Hace apenas unos años, muchas instituciones financieras veían las criptomonedas con desconfianza. Hoy, en cambio, compiten por participar en un mercado que ya supera el $1 billón en capitalización global. Y ayer les contamos que el exchange Kraken logró algo que la industria cripto llevaba años intentando: obtener acceso directo al sistema de pagos de la Reserva Federal. Pero la decisión ya generó una fuerte reacción. Los principales grupos bancarios de Estados Unidos acusan a la Fed de haber abierto una puerta demasiado grande al sector cripto. La disputa entre la banca tradicional y la industria cripto suma un nuevo capítulo. El exchange Kraken anunció que su división bancaria obtuvo una cuenta maestra en el Banco de la Reserva Federal de Kansas City, lo que permitiría acceder directamente al sistema de pagos del Banco Central estadounidense. Este tipo de cuentas son fundamentales para operar a nivel nacional, porque permiten realizar transferencias y liquidaciones directamente dentro de la red de la Reserva Federal. Hasta ahora, prácticamente todas las instituciones que cuentan con este acceso son bancos tradicionales. Por eso, la decisión generó críticas inmediatas desde el sector financiero. El Bank Policy Institute, organización que representa a gigantes bancarios como JP Morgan, Bank of America y Goldman Sachs, aseguró que la medida podría introducir riesgos innecesarios en el sistema financiero. Los grupos bancarios también acusaron a la Reserva Federal de haber aprobado la solicitud antes de terminar completamente el proceso regulatorio que definirá cómo funcionarán las llamadas cuentas maestras ligeras, diseñadas para instituciones enfocadas en innovación financiera. La cuenta concedida a Kraken tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no permite que instituciones reciban intereses sobre las reservas depositadas en la Reserva Federal. Aún así, el acceso directo al sistema de pagos representa un paso histórico para el sector de las criptomonedas.
El debate ocurre además en un momento en el que bancos y empresas cripto mantienen un enfrentamiento político en Washington sobre el futuro de las monedas estables y el marco regulatorio del mercado. Y la expansión de la inteligencia artificial también empieza a tener consecuencias económicas. Los centros de datos que alimentan estos sistemas consumen enormes cantidades de electricidad y ahora el gobierno de Estados Unidos busca evitar que ese costo termine en la factura de los ciudadanos. Los grandes tecnológicos ya respondieron. Las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos firmaron un compromiso con la Casa Blanca para asumir los costos energéticos de sus proyectos de inteligencia artificial. El acuerdo incluye compañías como Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI, todas las involucradas en la carrera global por el desarrollo de modelos de inteligencia artificial cada vez más avanzadas. El objetivo del compromiso es claro: garantizar el crecimiento de los centros de datos no termina aumentando las facturas de electricidad de los hogares. Los sistemas de inteligencia artificial requieren enormes infraestructuras informáticas para procesar datos y entrenar modelos. Según un informe de Harvard Kennedy School, los centros de datos podrían llegar a consumir hasta el 12% de toda la electricidad de Estados Unidos en el 2028. Ese aumento de demanda ya preocupa a autoridades y comunidades locales, especialmente en regiones donde la red eléctrica enfrenta limitaciones. El compromiso firmado con el gobierno establece que las empresas tecnológicas deberán construir o financiar la infraestructura energética necesaria para sus centros de datos, incluyendo nuevas plantas de generación o contratos de suministro eléctrico. También se comprometieron a invertir en programas de empleo local y a poner sus generadores de respaldo a disposición de la red eléctrica en caso de emergencias. Aunque el acuerdo no es legalmente vinculante, refleja la creciente presión política sobre el impacto energético de la inteligencia artificial. Un debate que, al igual que en el caso de las criptomonedas, muestra cómo las nuevas tecnologías están obligando a replantear las reglas de infraestructura digital global. Y los mercados de predicción basados en criptomonedas vuelven a generar polémica. La plataforma Polymarket eliminó recientemente un mercado que permitía apostar sobre algo extremadamente sensible: la posibilidad de que se detonara un arma nuclear este mismo año. La decisión llegó después de una fuerte reacción pública y de nuevas preocupaciones sobre cómo estos mercados podrían incentivar el uso de información privilegiada. El mercado, titulado Detonación de arma nuclear antes de, permitía a los usuarios comprar contratos que pagaban si ocurría un evento nuclear dentro de los distintos plazos, como marzo, junio o antes del 2027. Antes de ser eliminado, el contrato ya había acumulado más de $838,000 en volumen de operaciones, y en la propia plataforma llegó a publicarse una probabilidad cercana al 22% de que ocurriera una detonación nuclear antes de finalizar el año. El caso reavivó un debate que crece alrededor de los mercados de predicción: si realmente sirven para medir expectativas colectivas o si terminan convirtiéndose en simples apuestas sobre tragedias globales. Analistas del sector también advierten que estos mercados pueden facilitar operaciones basadas en información privilegiada. Un análisis del New York Times detectó que horas antes del ataque militar de Estados Unidos en Israel contra Irán, más de 150 cuentas realizaron apuestas por miles de dólares anticipando correctamente el evento. El volumen final de esas operaciones superó los $855,000. Investigaciones de la firma de análisis blockchain Bumble Maps también identificaron 6 cuentas sospechosas que habrían ganado en conjunto más de $1,2 millones apostando sobre el inicio del conflicto. El debate ahora también llegó a los reguladores. La Commodity Futures Trading Commission inició un proceso para evaluar nuevas reglas que permitan regular este tipo de mercados bajo un estándar federal único.
Para algunos expertos, el futuro de los mercados de predicción dependerá de encontrar el equilibrio entre transparencia, información pública y límites éticos. Y en Corea del Sur, un caso judicial vuelve a poner en evidencia los riesgos de corrupción en investigaciones relacionadas con criptomonedas. Un exalto funcionario policial fue condenado a 6 años de prisión tras comprobarse que aceptó sobornos mientras investigaba fraudes vinculados a inversiones en activos digitales. El fallo fue emitido por el Tribunal del Distrito de Ujeong-gu, que concluyó que el exoficial utilizó posición dentro de su Policía Metropolitana de Seúl para obtener beneficios económicos de personas que estaban siendo investigadas. Según el tribunal, el funcionario recibió 120 millones de won surcoreanos, equivalente a más de $90,000, entre dinero en efectivo y gastos de entretenimiento. A cambio, habría prometido interferir o ralentizar investigaciones relacionadas con estafas de criptomonedas que operaban a través de grupos de inversión en línea y salas de chat. Estos esquemas fraudulentos suelen atraer a víctimas prometiendo altos rendimientos mediante supuestas oportunidades de inversión en nuevos tokens o proyectos digitales. Además de los sobornos, el tribunal determinó que el acusado también falsificó registros laborales, reportando más de 80 horas extra que nunca trabajó, con lo que obtuvo pagos adicionales de forma irregular. La Corte señaló que el caso representa una grave violación de la confianza pública, especialmente porque el acusado era responsable de investigar delitos financieros. El intermediario que conectó a los sospechosos con el funcionario, un gestor de despacho legal, también fue condenado, aunque con una pena suspendida. El caso refleja cómo el crecimiento del ecosistema cripto también ha generado nuevos desafíos para las autoridades y los sistemas judiciales, especialmente frente a esquemas de fraude cada vez más sofisticados. Y antes de cerrar, repasamos algunas de las noticias más importantes que también están moviendo el ecosistema cripto alrededor del mundo en las últimas horas. Paraguay podría convertirse en uno de los nuevos polos de minería de criptomonedas en América Latina. El país analiza impulsar este sector utilizando su excedente de energía hidroeléctrica, principalmente proveniente de las represas de Itapú y Yacyretá. La propuesta busca atraer inversiones tecnológicas y aprovechar electricidad que actualmente no se consume en el mercado interno. Mientras tanto, las monedas estables siguen expandiéndose en el sistema financiero global. La red de pagos Visa anunció que ampliará su programa de tarjetas vinculadas a monedas estables a más de 100 países en alianza con la empresa de infraestructura CryptoBridge. La idea es permitir que usuarios puedan pagar con monedas digitales vinculadas al dólar utilizando tarjetas tradicionales. Otra señal de integración entre el sistema financiero tradicional y la tecnología blockchain llega desde el sector de remesas. La histórica empresa Western Union anunció una colaboración con Kurzweil para desarrollar una red de pagos basada en la blockchain Solana que utilizará monedas estables vinculadas al dólar. El objetivo es facilitar transferencias internacionales más rápidas y con menores costos. Y en paralelo, el crecimiento del ecosistema continúa reflejándose en el volumen de operaciones. Las monedas estables que circulan dentro de la red de Solana alcanzaron recientemente un récord histórico de más de 650 mil millones de dólares en volumen, impulsadas por aplicaciones de pagos, finanzas descentralizadas y plataformas de trading. También se intensifica el debate sobre la regulación de los mercados de predicción. Un tribunal federal de Estados Unidos determinó que los estados no pueden bloquear directamente las operaciones de plataformas reguladas por el gobierno federal, en un fallo que involucra a Kalashi y que podría influir en la regulación de plataformas similares como lo es Polymarket.
Y finalmente, una tendencia que empieza a llamar la atención de la industria, las redes sociales. Diversos análisis de mercado muestran que TikTok se ha convertido en uno de los principales canales donde los proyectos cripto encuentran nuevos usuarios. Las campañas de contenido educativo, influencers, financieros y videos cortos sobre tecnología blockchain están ayudando a que millones de personas descubran por primera vez este ecosistema. Como decíamos, el ecosistema cripto sigue evolucionando a gran velocidad. Por un lado, vemos cómo bancos tradicionales, grandes empresas tecnológicas y redes de pagos empiezan a integrar cada vez más esta tecnología en sus servicios. Pero al mismo tiempo, los reguladores y las autoridades enfrentan nuevos desafíos, desde mercados de predicción polémicos hasta investigaciones de fraude y nuevas reglas para proteger los usuarios. Todo esto confirma algo importante. Las criptomonedas ya no son solo un experimento tecnológico, hoy forman parte de una conversación global sobre finanzas, innovación y regulación. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit Pulso Cripto en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.